Este es El Mundo en Perspectiva y el programa que vamos a desarrollar hoy es recesión económica. Para hacerlo me acompaña Víctor Pulido desde la Ciudad de México y me acompaña Wilson Herrera, originario de Colombia. No se vaya y quédese con nosotros. Qué bueno que usted está con nosotros. En esta ocasión vamos a hablar de este interesante tema de la recesión económica, como ya lo hemos anunciado, y para desarrollar el programa me acompaña desde la tierra del café, Colombia, Wilson Herrera. ¿Qué tal, Wilson? Mucho gusto, ¿cómo está? Y desde la tierra de México, desde México. Sí, viva México. Amén. México lindo y querido. Así sea. ¿A la América o a las Chivas? ¿A ninguno? Por cuestiones denominacionales, a ninguno. A Cristo. Víctor Pulido. A Cristo, amén. Y Víctor Pulido, que es un hombre polifacético, pues hombre, es un gusto tenerte aquí. Dios es bueno. Y vamos a hablar de recesión económica, pero esto, El Mundo en Perspectiva, vamos a hablar de recesión y luego lo vamos a conectar con la Biblia, con la teología. Definamos entonces, Wilson, ¿qué es eso de recesión económica para que la gente se ubique, ¿no? Dicen los expertos de macroeconomía que se entiende por recesión económica como la disminución generalizada de la actividad económica de un país o región. O sea, no hay billete, no tengo billete, no compro, no vendo. Exactamente, es una baja en la tasa anual de la producción, del Producto Interno Bruto. Entonces, cuando hay esa baja, pues o no hay que vender o lo poco que hay se encarece, que eso es una de las particularidades de... Y la característica es que es durante un tiempo prolongado, ¿verdad? Durante un tiempo prolongado. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Ocurre en los Estados Unidos cuando explota la burbuja inmobiliaria, ¿no es cierto? Exactamente. Porque las casas llegaron a un precio que la gente ya no podía pagar. Y entonces eso desencadenó un efecto dominó y provocó una recesión económica. Ya la gente no tenía dinero, quebró, devolvieron las casas a los bancos se quedaron sin dinero, el gobierno americano tuvo que meterles millones de dólares, etcétera, etcétera. Así es. A todos nos afectó y en los Estados Unidos principalmente lo hemos sufrido todos. Es triste viajar a Sacramento y pasar por abajo de los puentes y ver que hay todo tipo de personas americanas, hispanas, viviendo como en nuestros países, en un cartón, en una casa de campaña, porque ya todos son homeless o simplemente personas sin techo. Es tremendo. De todo tipo perdieron trabajo. Y quiero decir una cosa, estamos viviendo todos en Estados Unidos esa gran crisis económica en este instante. Yo soy una de esas personas. Donde una casa que costaba 600 cuesta ahora 165,000. ¿Saben qué? Eso es un desastre económico. Porque tú pagaste, ¿cuántos? $600,000. 600 fue comprometida la casa. Ya. Y llegamos al momento en que ahora cuesta 130. ¿Y tú renegociaste eso con el banco? Estamos en eso y es un periodo largo, porque no soy el único. Son miles de personas, millones de personas que están en ese famoso bajo el agua. Bajo el agua, todas las casas están bajo el agua. Y hay un proceso para que vuelvan a tener un precio más o menos factible de 8 a 10 años. Y pues se dieron cuenta todos de que nadie tiene el dinero, lo tienen todo empeñado y nadie puede financiar nada, la construcción está detenida. Es un caos económico. Pongámoslo vamos a explicar este asunto. ¿Qué fue lo que pasó? Esto lo provocó ¿cómo se dice? La codicia, greed de la persona, ¿verdad? Esa avaricia, esa es la palabra en castellano. ¿Qué ocurre? La inmobiliaria, eso se vende por el mercado. Esto es en economía de mercado. Entonces, evidentemente, si la última casa se vendió a 150, yo voy a pedir 160. Claro. Entonces, así va subiendo, 170. Entonces, ese es el primer elemento. Segundo, hubo una inmigración de venezolanos, colombianos, al sur de la Florida. Voy a mencionar el caso del sur de la Florida. Entonces, claro, aquella gente venía con billetes, huyendo de esto y lo otro. ¿Cuánto cuesta esto? Vale 200. Ah, no pasa nada, aquí está. Ah, pero el siguiente que vendía ponía 205, 210. Al extremo, lo que tú dices, las casas llegaron a un punto. Y por el otro lado, los bancos.
Los bancos le estaban dando dinero a Mundo y Raimundo. Yo conozco gente, amigos, a quienes les dieron préstamos sin haber puesto un solo peso de down o de prima, como dirían en América Latina, ni un penny. Y les dieron 300, 400 mil dólares así por así. También entonces, todos esos factores... Se fue inflando. Se fue inflando hasta que llegó un momento que ¡boom! ¿Verdad? A uno le dieron intereses variables. Sí. 1 punto tanto. Ahí es donde ahorita algunos podemos salvar un poco porque ya prometieron el interés bajo durante varios años. Exacto. Entonces podemos pagar una mensualidad de algo que no cuesta lo que estamos pagando. Pero después el interés sube. Cuando suba, interés variable. El segundo proceso que va a ser todo el mundo va a dejar lo que apenas se puede sostener ahora. Y todos esos elementos sumados, entonces ahí se vino una catástrofe, un efecto dominó. Entonces, claro, la gente perdió sus casas, cualquier cantidad de personas entraron en desempleo, el promedio eran de casi 500,000 de norteamericanos en desempleo. Y luego de eso, entonces, ¿qué más hubo de eso? La gente que se estaba declarando en bancarrota porque no podía pagar las tarjetas de crédito. Y la gente entonces, las casas se quedaron... Empresas totales. Quebraron. Desaparecieron empresas que eran empresas tradicionales, de nombres que ya conocemos todos y desaparecieron del mundo, del universo, porque ya no pueden sostenerse, cerraron. Ahí en California, muchas ciudades donde están vacías. Yo voy a Turlock y se renta, y digo, bueno, se paró la construcción. No hay quien invierta porque los bancos no prestan para invertir. Nuestra gente está sin empleo, sin casa, ¿qué está pasando? Me siento en mi país como en los 80s. En México en los 80s fue un caos. Ahora, esto no solamente ha pasado en Estados Unidos, está pasando en España en este momento. Está pasando en Italia. Hablamos de España, de Italia, de Grecia. A ver, ¿qué está pasando en España? Precisamente estamos en esa misma situación. Los países ya no tienen la capacidad de producir. Vivieron de una fantasía de precios englobados, si pudiéramos decirlo así, precios ficticios de las cosas. Pero eso es debido a la mentalidad del consumismo. La mentalidad consumista lleva a la persona a comprar bienes que no necesita. Y los bancos saben de esa mentalidad consumista y no solamente saben, sino que la provocan. Les vendieron la idea a todas las poblaciones, lo que pasa en Grecia y en Italia, que acaban de decir que tiene más de 2.300.000 personas sin empleo, una de las declaradas potencias. En España hay más de 4 millones, 21, no sé qué porcentaje de la población económicamente activa está desempleada. Sí. En paro. En Grecia la tasa de desempleo de más del 20%. Sí, igual que en España. Quedaron presas bajo el poder de los banqueros a nivel mundial, pero los banqueros a nivel mundial ni siquiera pueden responder por esa situación en este momento, porque no hay liquidez para responder por la situación. Lo que se hace actualmente es tratar de introducir dinero en esos países que están en crisis para lograr estabilizarlos, pero la realidad es que no van a poder estabilizarlos. Sí, por ejemplo en España. ¿Qué pasa en España? Mis amigos. Me dice, mira Raúl, me llama el otro día un amigo, profesor, mira, me han bajado el salario, me lo han bajado. Y la noticia del boom, que fue el programa del Mundo en Perspectiva Radio, el rey de España se baja el salario. ¡El rey se ha bajado el salario! El rey, imagínense. ¡Ostras! ¡Wow! No fue Perico de los Palotes, es su majestad. Entonces, ¿por qué? Porque la crisis de España es una crisis... Bueno, y no solamente se lo bajó, pero es que antes pidió perdón. Nunca... En siglos un rey jamás pidió perdón, pero es que el tipo se vaya a cazar elefantes, sí. Hombre, y su gente, su pueblo, el 20 y tanto por ciento en paro, muriéndose de hambre. En Inglaterra iban a cortar la luz del castillo. Hombre, iban a cortar la luz hasta disculpa, dice, no va a volver a ocurrir, dijo el rey, no va a volver a ocurrir, una disculpa. Ay, señor. Sí, cuando hay pobreza. Claro, cuando hay una recesión, hay una disminución de la tasa de empleo. Y no solamente una disminución de la tasa de empleo, sino la capacidad adquisitiva de las personas para manejar sus economías, que es lo que ha pasado en los países en vías de desarrollo. Uno hace una comparación con los Estados Unidos, aquí hay mayor capacidad, pero estamos llegando al momento de que se está perdiendo la capacidad adquisitiva. Es decir, ya no podemos consumir como consumíamos antes.
El problema y el pecado es consumir para el desecho. Consumimos lo que no necesitamos. Sí, vamos a seguir dialogando Sí. interesante tema en nuestro próximo segmento. Usted está viendo el mundo en perspectiva. Qué bueno que está con nosotros. Yo quiero ayudar a mujeres que sufren. Yo quiero ayudar a jóvenes con problemas. Yo quiero ayudar a matrimonios en conflicto. Si deseas saber cómo, regístrate en universidadparalíderes.com/orientación familiar. Este es el mundo en perspectiva. Qué bueno que está con nosotros. Estamos abordando este tema de la recesión económica. Ya vamos a conectar esto con la Biblia y con la teología. Las implicaciones políticas de esto, porque esto tiene en los Estados Unidos la carrera Obama-Romney. Si la situación económica en los Estados Unidos mejora, seguramente Obama tiene las de ganar. De lo contrario, el otro gana. Eso está claro, porque aquí a la gente le importa un pepino lo demás. La cosa se mueve en base al dinero. Opinión, Wilson, sobre Precisamente, la situación con los candidatos actualmente es que ¿quién va a poner más dinero? Ahora, la pregunta es, si alguien pone más dinero, ¿cuánto va a sacar? Ese es el gran objetivo. ¿Y cuánto va a sacar por esa avaricia tan desmedida que hay? Se sabe que Romney es una de las personas más ricas de este país. Obama viene de abajo, del medio, pero hay muchas presiones políticas. Porque quien apoye... Que lo que quiero decir es que lo que va a determinar a quién yo le voy a dar mi voto es quién me ofrezca una situación económica mejor. Los tiros van por allí. Entonces ahí eso político nos lleva a una cuestión teológica. Que es por conveniencia, no tanto por pensar en el bien común. Ya elegir este o determinado candidato, cualquiera de los dos, hablando en este país, podrían ser buenas opciones si el objetivo de uno de los candidatos o a ambos candidatos sea el bien común. Entonces, yo voy a dar mi voto para quien proponga algo mejor para el bien común, para que todos lleguemos a una situación de estabilidad. Pero como esa no es la realidad, cada candidato está buscando su propio interés para salvar su propio partido, y su propio partido tiene intereses económicos de por medio. Ahora, para los ciudadanos en los Estados Unidos, estamos viendo que se están dando contra la pared, porque ninguno de los dos muestra bíblicamente alguna variación que pudiera apoyar un poquito el concepto que Cristo quiere para su pueblo, para su gente. Entonces, he oído de personas, no en lo personal, yo no digo lo que voy a hacer en mi votación, sino que votan, hermanos de la fe, dicen, ahora no sé qué hacer, porque no tengo una alternativa lo más cercana posible a la fe en Cristo Jesús. Si la situación económica, la tesis es, y eso lo dijo los analistas de la CNN, que quien gane las elecciones en los Estados Unidos depende de la situación económica. Totalmente, ya no va a ser... Eso es lo que determina. Si la cuestión moral no importa, vaya, si este candidato apoya a homosexuales o no apoya, importa un pepino. Si este candidato dice que hay que invadir un país, eso no importa. Aquí lo que importa soy yo. Y después yo, y finalmente yo, y si sobra algo, yo, dijo alguien. Entonces, todo gira alrededor del dinero. Y hace 4 o 5 años, cuando fueron las votaciones anteriores, se movieron inclusive iglesias, megachurch, donde se hacían las encuestas y todo esto, y ahora no se habla de megachurch, no se habla de iglesias, no se habla de fe, se habla de pura economía. ¿Cómo está el plato? ¿Hay comida en la mesa de mi casa o no hay? ¿Tengo trabajo o no tengo trabajo? ¿Quién me promete mejor? Ahí voy a votar. Eso es lo que están haciendo. Crucemos el Atlántico. Se dice que parte de la desgracia de los griegos vino por las olimpiadas que ellos lanzaron, que los dejó en quiebra. Esos tipos se tiraron la casa por la ventana. Ahora tenemos Londres. Entonces, Inglaterra se declaró en recesión oficialmente. Sí. Y están celebrando, háblanos del tema. Se está celebrando las Olimpiadas de 2012 en este momento. Las Olimpiadas más costosas de la historia.
las olimpiadas más espectaculares de la historia, gastando un dinero que no se tiene y un dinero que lo pone el pueblo mismo. Sí. Y en este momento entonces estamos viviendo una contradicción. Todo el mundo estamos admirados, o una gran mayoría, con lo que está pasando en las Olimpiadas. Se baten récords. Pero eso es parte de la fantasía y del engaño. Porque batir un récord mundial no me hace que yo lleve alimento para mi casa. Sí, claro. Entonces, ahí vienen las contradicciones de los seres humanos, ¿verdad? Son las contradicciones Estamos grandes. gastando lo que no tenemos. Gastamos lo que no tenemos y nos dejamos llevar por una ilusión. Nos estamos endeudando cada vez más y estamos creando un caos. Y no es que en este caso los Juegos Olímpicos, todo este aspecto tan bonito y tan hermoso de la creación sean malos. Es cómo estamos usando los Juegos para autoengañarnos. Ya no digamos que es que una potencia o determinado grupo económico nos está engañando. Nosotros mismos nos estamos engañando porque no tenemos la perspectiva adecuada de la vida. ¿Para qué vivo yo? ¿Vivo para llenarme a mí mismo de riquezas? ¿Vivo para servir a mis semejantes? ¿Cuál es el objetivo de la vida? Si no tengo eso claro, entonces fácilmente cualquier ilusión me va a arrastrar. Y me va a arrastrar en la situación de decadencia como la que estamos en estos momentos. Ahora la cuestión es llegar ya a la perspectiva que nos incumbe, que está dentro de nuestra perspectiva, que es la capacitación de los líderes, de los pastores, de las iglesias, a tener una mayordomía sabia, basada en la Biblia. Porque hemos visto en la historia que los procesos de crecimiento de la iglesia han sido justamente en los momentos más difíciles de guerra, de crisis, de falta de trabajo. La iglesia ha crecido y se ha fortalecido porque son retos y oportunidades que hay en este momento. Estábamos el otro día entrevistando a alguien desde Cádiz, de España, y entonces nos decía, bueno, estamos esperando que ahora los españoles vengan a la iglesia porque hay un momento de crisis. Y dice que la iglesia ha crecido en América Latina, esa es la tesis de los españoles. Entonces, que estábamos hablando la semana pasada, dice, ¿por qué en América Latina la pobreza y eso lleva a la gente a buscar de Dios? Pero cuando yo tengo todo, no me hace falta nada y mi Dios es el dinero, pues no necesito al Dios. No necesita ¿verdad? Entonces, bueno, ahí vienen una serie de elementos. Bueno, démosle la vuelta a la moneda en este tipo de cosas. Veamos entonces ahora el lado teológico, bíblico de todo esto de la recesión económica. Lo que más le interesa al hombre sin Cristo es dinero. La vida del ser humano sin Cristo gira alrededor del dinero. Ese Totalmente. es el Dios, vaya, digámoslo así. Y ahí es donde nos está golpeando, donde más nos duele. Desarrollemos ese concepto. Precisamente ahí es donde el concepto que se mencionaba antes de mayordomía es muy importante, el concepto bíblico. Es decir, nosotros somos mayordomos. Quiere decir que nosotros estamos administrando algo que no nos pertenece, que le pertenece a Dios. Él es el mejor cuidador, el mejor reciclador, la persona que mejor usa los recursos. Mirando lo que sucede en estos tiempos de recesión económica, en una sociedad consumista, nosotros producimos para desechar. Y me hace pensar, precisamente pensando en el aspecto bíblico teológico, cuando Jesús alimentó a los 4,000 y los 5,000. Al final de la alimentación de los 4,000 y los 5,000, hay dos pasajes en cada una de las experiencias que nos muestran lo que llevó a los discípulos junto con Jesús a recoger lo que sobraba de la alimentación. Es decir, que en el reino de Dios, en la economía de Dios, no debe haber desechos. No debemos producir para malgastar o para botar. Si nosotros producimos para malgastar o botar, quiere decir que esa producción no está glorificando realmente a Dios. Muy bien. Porque no... Sí. Tenemos que ir a una pausa. Sí. Gracias por estar en el programa de hoy. Qué bueno que usted está escuchando y viendo estos conceptos sobre la recesión económica. No se vaya, quédese con nosotros. Yo quiero enseñar la Biblia a los niños. Yo quiero educar a jóvenes. Si deseas aprender cómo, regístrate en universidadparalíderes.com/educación cristiana. Apocalipticismo es el libro que tengo el gusto de presentar. Este libro tiene objetivos bien claros. Número 1 es aportar conocimiento al tema del fin del mundo. Número 2, denunciar los abusos que ha cometido la industria de la comunicación masiva.
Número 3, dejar claramente establecido que las predicciones, las profecías del Apocalipsis no deben interpretarse ni en el pasado ni en el futuro, sino en el presente. Y finalmente, presentar una teología propia, contemporánea, libre de injerencias foráneas. Usted está viendo el mundo en perspectiva. Estamos hablando sobre el tema de la recesión económica, pero ahora vamos hasta Cancún con Rodolfo Rojas, quien nos va a dar su opinión al respecto. Adelante, Rodolfo. Bueno, la recesión económica es un problema de alcances universales en el cual los principales bloques productivos de nuestro planeta, que son la Unión Europea y Norteamérica, han estado en crisis en los últimos años. Esto se debe a una serie de políticas y malos manejos administrativos que han traído como consecuencia un problema serio económico que afecta a todas las familias de la Tierra. Esto creo que sería fácilmente evitable si fuéramos diligentes y bien administrados, como nos dice la palabra de Dios. Qué bueno que usted está aquí con nosotros. Hemos escuchado a Rodolfo desde Cancún, México, y seguimos hablando sobre este tema. El hombre ha hecho del dinero su Dios, y en este momento la gente tiene hambre, ha perdido sus casas, se ha declarado en bancarrota. Dios ha permitido toda esta debacle al hombre con un propósito, la recesión económica, un propósito. No solo de pan vive el hombre. Exactamente. No solo de pan. La vida del hombre no gira alrededor de las cosas materiales. El ser humano, Víctor y Wilson, fue creado para girar alrededor de Dios. Desarrollemos ese concepto. Quiere decir que el ser humano, en primer lugar, debe volver a Dios. Y es cierto, inclusive la mayoría de nosotros que hemos conocido al Señor o que nos hemos convertido de adultos hemos llegado en medio de una crisis. La crisis nos ha llevado a Dios, porque la crisis nos deja desnudos frente a nuestra propia realidad. No tenemos las respuestas económicas no son válidas para nosotros, las respuestas aún psicológicas no son válidas para nosotros, entonces queda la alternativa espiritual. ¿Dónde está Dios en el panorama del ser humano? Entonces, la crisis económica, pensándolo como iglesia, tiene una perspectiva positiva en este momento. Totalmente. Es el momento de la iglesia. Me hace pensar en lo que dice en Isaías, cuando llama y dice: levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. En medio de gran oscuridad de la humanidad, este es el momento en que va a brillar la luz en el pueblo de Dios. Totalmente. Dios, el Dios de la economía, el real Dios de la economía, que maneja los siglos de la historia, va a poner las cosas en su orden, en su perspectiva. Correcto. Sí. De alguna manera, nosotros como cristianos no podemos en ningún momento en nuestras iglesias y en nuestras vidas diarias dejar esa dependencia absoluta a Dios, porque nuestra promesa es que la casa o el hogar, nuestra mesa, la provee el Señor. El trabajo, cualquier razón en las oportunidades que hay, tal vez de lo que sobra, de lo que tenemos o de lo que vamos a tener por promesa. Malaquías 3:10 nos dice una gran promesa que está existente para siempre. Y leo otra vez la Nueva Versión Internacional, y esto me sorprende, porque esto no fue escrito en un momento de prosperidad, sino en un momento de crisis. Igual que sucedió con José, con Moisés y con todos los hombres de la Biblia, del principio al final, los momentos más solemnes, más bellos de la Biblia han sido en los momentos más críticos, donde la muerte y pobreza impera. Dice así, según la Nueva Versión Internacional, Malaquías 3:10, todos se lo saben de memoria, pero pocos lo leemos con sabiduría, y dice así, desde el 9, ustedes, la nación entera, está bajo la maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, promesa, pruébenme, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré la langosta para que no arruine sus cultivos y la vida de los campos no se pierda el fruto, dice el Señor. Y ahí viene la promesa como testimonio. Entonces todas las naciones, hablando de los vecinos y de la gente que nos rodea, los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación, una familia, una iglesia encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Estoy parafraseando, ¿no? Y lo importante aquí es que nunca lleguemos en esta misma crisis a decir: pastor, no diezmo porque no tengo, sino que no tengo porque no diezmo.
el 10%, en el caso del diezmo. Yo creo en la fidelidad de Dios y en la fidelidad mía por obediencia, no porque me va a dar una respuesta. Es una gran bendición que no dejemos en esta crisis de creer que Dios es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. La vida no gira alrededor del dinero, No. ni de las cosas materiales. No. Yo creo que Dios ha permitido esto para darnos un par de cachetadas, hombre, y decirnos qué les pasa a ustedes. La riqueza del hombre no está en las posesiones, sino en su relación con Dios, y todo esto tiene un propósito. Sí. Bueno, estamos terminando el programa. Gracias, Wilson, gracias a Víctor por haberme acompañado, haber desarrollado este programa y por el tiempo. Sean fieles al Señor. Usted ha visto el mundo en perspectiva. Vivimos, amigo mío, en una recesión económica. Hay crisis económica, hay gente sin empleo, hay gente que se ha declarado en bancarrota. No estamos hablando solamente a nivel de individuos, sino de naciones enteras. Los Estados Unidos, España, Inglaterra, Grecia, Italia son ejemplo de lo que está ocurriendo. Como dije anteriormente, la vida del hombre no gira alrededor del dinero, sino que gira alrededor de su relación con Dios. No solo de pan vive el hombre. Necesitamos la palabra de Dios. Ahí ha estado nuestro pecado. El evangelista Raúl Saldívar inició su ministerio en Honduras en el año de 1981, predicando en cada provincia de su país. En el año 1997 trasladó su centro de operaciones a los Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Chicago, donde estableció su sede principal. Existimos con el propósito de movilizar individuos a la evangelización del mundo no convertido y para desarrollar ministerios de educación, edificación y ayuda social en beneficio de la Iglesia. En 30 años de evangelización, Raúl Saldívar ha predicado en 32 países, en más de 100 ciudades de 4 continentes, cerca de 300,000 personas en estadios, lugares públicos y en los púlpitos más reconocidos. En el transcurso de estos años, han sido miles las personas que han hecho su confesión de fe. En nuestros eventos, usualmente se dictan conferencias para pastores y líderes, se tienen desayunos para hombres de negocios y empresarios, o se dictan conferencias en las universidades u otros centros de educación. Si usted quiere conocer la trayectoria completa del evangelista Raúl Saldívar, le invitamos a que visite nuestra página web, raulsaldívar.com.